siempre lo digo, la pasión es algo que te sirve para ser feliz. Si tienes una pasión, siempre tienes algo en lo que pensar, siempre tienes algo que tira de ti, siempre tienes algo que te hace feliz, ¿no? Que te saca de esa cotidianidad. Yo iba solo a Buenos Aires, no conocía a nadie, solo conocía el fútbol. Y bueno, pues me aventuré a meterme en un avión durante 12 horas o 13 horas de ida y 12 de vuelta, precisamente por eso, porque si no tuviera esa pasión, quizá no me hubiera metido nunca en un avión 12 horas, ¿no? La pasión te lleva a que si vos desarrollás algo de tu pasión, encontrar la sustentabilidad de hacer lo que te gusta, disfrutarlo y que sea sustentable. Y esto es posible. Lo digo para tanta gente que tiene pasión o ganas de hacer cosas y bueno, a mí me gustaría hacer tal cosa, pero no puedo por tal o por cual. La vida no es directa, ¿no? No es una línea recta, algo que pum, enseguida tengas la noción de la pasión o de lo que quieres hacer o tal, sino una cosa te va llevando a la otra. Lo importante es empezar, lo importante es tener la pasión que tú lo eliges, porque realmente la pasión no la eliges. No puedes decir, pues mira, es que quiero tener pasión por la pesca, pues ojalá, pero no la tengo. Con lo cual, de alguna manera la pasión ya la llevas tú o te viene a ti, y tú lo que poco a poco la vas descubriendo y la vas desarrollando. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de la pasión que nos une, la pasión que nos mueve y qué pasa cuando una pasión nos toma de cuerpo entero y a dónde nos lleva, que generalmente la pasión cuando es fuerte y el deseo siempre nos lleva por buen camino y el lugar al que vamos a llegar siempre seguramente va a ser exitoso. Hoy me acompaña y está acá conmigo Ildefonso Rodríguez Alcalá, Hilde para los amigos, así te llaman Hilde. Y a Hilde lo conocí hace poco tiempo y realmente lo que me llamó la atención y lo que me unió a él de alguna manera es esto de la pasión. Me voy a presentar a Hilde. Hilde es escritor, es periodista, es doctor en filosofía, doctor en teología. No sé, licenciado solo. Licenciado. Bueno, licenciado, ya te doctoré. Ya lo tenemos por delante. Pero licenciado, entonces, sí. Doctor en filosofía y sí. Licenciado en teología. Y licenciado en periodismo también. Y licenciado en periodismo. Bien. Aparte de todos estos títulos que él tiene una pasión. Tiene más de una pasión. Más de una. Tiene más de una pasión. Una de las pasiones que tiene es el fútbol. Uh-huh. Es el fútbol y la escritura. ¿Es así, Hilde? Sí, es así, sí. Son dos de mis grandes pasiones, que siempre lo digo, la pasión es algo que te sirve para ser feliz. Si tienes una pasión, siempre tienes algo en lo que pensar, siempre tienes algo que tira de ti, siempre tienes algo que te hace feliz, ¿no? Que te saca de esa cotidianidad y entonces yo creo que una pasión es muy importante en la vida, ¿no? Tener esa pasión que sobre todo que nos haga feliz, ¿no? Es como decía Ortega, una ocupación felicitaria, ¿no? Es algo que nos ocupa para poder ser felices. Qué bueno esto que decís, Hilde. La pasión nos sirve para ser feliz. Una definición que me encanta, la pasión para ser feliz. ¿Sí? A veces la pasión que es algo irracional, pero ahí hay un sentido para la pasión. Si la pasión es para ser feliz y la pasión te hace feliz, bueno, chapó, me encantó, me encantó. Y vas a contar algo de tu pasión. A mí me llamó la atención porque las vueltas de la vida hicieron que yo supiera de vos. A mí me dijeron, viviendo aquí hace 1 año y medio en Valencia, me llega de alguien que me dice, ¿sabés que tal persona está por escribir un libro? Es un valenciano que es un fanático mal, como decimos en Argentina, fanático mal del fútbol. Y ya escribió un libro sobre fútbol y ahora va a hacer un libro sobre el fútbol en Argentina. Me dice, tenés que conocerlo, porque a mí también me mueve la pasión por el fútbol, ¿sí? Es una de mis pasiones, también el fútbol. Y así fue que de alguna manera nos conocimos. A vos también algo te comentaron y tuvimos un primer encuentro. ¿Sí? No sé si querés comentar este primer encuentro. Sí, a ver, realmente, como bien comentas, ¿no? Es decir, yo me encuentro con que me comentan, que hay alguien aquí en Valencia que es argentino y le gusta también mucho el fútbol y que conoce el fútbol. Y entonces yo estaba por hacer un viaje allí a Buenos Aires, creo que eran dos días antes justo de hacer el viaje, y entonces ¿cómo que sientes que dices, pues creo que por lo que me han contado, esta persona tiene el mismo código que yo, ¿no? Parece que a lo mejor puede que hable el mismo idioma que yo, que es difícil en muchos casos, porque
Puede haber gente que les guste el fútbol o le guste la escritura, o le guste tal, pero no le incide con la misma profundidad a lo mejor que te incide a ti, ¿no? Entonces, pero cuando tú puedes ver que a alguna persona realmente esa pasión le ha golpeado o le ha profundizado tanto como te puede haber profundizado a ti, facilita mucho las cosas a la hora de comunicarse, porque sabe que ciertas palabras o ciertos sentimientos que tú tienes dentro puedes compartirlo con él sin tener necesidad de que explicar mucho y que esa empatía pues no sea muy complicada, ¿no? Sino que sea más fácil. Entonces, en este caso sí que vi que podía ser así y efectivamente antes de viajar a Argentina nos encontramos para comentarte, ¿no? O sobre todo para que me dieras algunas directrices, sobre qué me podía encontrar allí, ya que era la primera vez en mi vida que iba a viajar a Buenos Aires. Y entonces siempre puedes leer mucho sobre la ciudad, sobre el fútbol argentino, pero claro, conocer algo así de primera mano de alguien que lo ha vivido, de alguien que es incluso socio de River Plate incluso, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que esta persona puede darme un testimonio de primera mano de algo que a mí me interesa mucho y me gusta, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Cuando nos encontramos a la tarde siguiente y tal, y estuvimos hablando sobre fútbol argentino, sobre la ciudad, sobre qué podía encontrar allí, ¿no? Y sobre todo al comprobar, ¿no?, todo el conocimiento que Daniel tenía sobre el fútbol argentino, y más que conocimiento sobre el fútbol argentino, que también sobre las personas que viven allí también ese fútbol, ¿no? Las personas que son de los equipos de Buenos Aires. Y bueno, pues Daniel me recomendó, me puso en contacto con mucha gente futbolera de allí de Argentina. Sí. De Buenos Aires. A mí me llamó la atención, y vamos a compartirlo y de esto, porque es cierto, nos encontramos, bueno, no nos conocíamos y estabas a prácticamente 2 días de viajar a Buenos Aires. Y prontamente nos pusimos a conversar y yo te pregunté si conocías a alguien en Buenos Aires, y a mí me llamó la atención que vos te aventurases a ir a Buenos Aires por tu pasión, ya tenías, digamos, sacadas algunas entradas, algunos tickets para ver algunos partidos, pero no conocías absolutamente a nadie en Buenos Aires. Y hay algo, digamos, quien tiene una pasión muchas veces, y en el fútbol tenemos, apasionados por el fútbol, muchos ejemplos de locuras que hace la gente apasionada por el fútbol. Y de alguna manera me pareció una especie de locura que te fueras a Buenos Aires sin conocer a nadie y te ibas a la aventura, más allá de las entradas que tenías, porque querías ir a ver, sacar material para tu libro. Y bueno, aparte de unirnos la pasión, también nos une la locura, porque en la pasión también hay algo de locura. Si no se entiende, si no sería pasión. Hay algo de locura. Sería una afición, ¿no? Sí, simplemente. Sí. Y a mí, digamos, me atrajo y me gustó esta aventura que ibas a por el fútbol, a por tu libro, porque yo resonaba y resueno en la pasión por el fútbol y la pasión por la escritura. ¿Sí? Hago como una especie de paréntesis porque es mucho lo que quiero transmitir y contar. En tu presentación, bueno, no conté que has escrito 4 libros, ¿no? Dos novelas, creo. Una novela, uno de filosofía y 2 de fútbol. 2 de fútbol. Bueno, yo tengo acá uno, ahí en la cámara se ve, El fervor de los ingleses, historias y leyendas de su fútbol. Este es tu primer libro sobre fútbol. Después escribiste otro más sobre el Mundial, 2010, las bubucelas. Creo que fue el primero, el del Mundial. El del Mundial. Fue el 2010. Sí. Y este es del 2000... el viaje fue el 2012 y creo que el libro se publicó en 2015. Por lo tanto, primero fue el de bubucelas. Bueno, y yo ahí me enteré, digamos, tenía la referencia de que habías escrito un libro del fútbol inglés. Y bueno, los argentinos y los ingleses, sí, tenemos... Sí, pero compartís la pasión por el fútbol. Compartimos la pasión por el fútbol, pero a mí me picó, me picó esto me quise sumar de alguna manera, ¿sí?, a esta aventura de un libro sobre el fútbol argentino, ¿sí? Yo de alguna manera me atrajo poder aportar, poder acompañarte, aportar mi granito de arena en mi participación de alguna manera en esto, en este acompañamiento. Y dije, bueno, hay algo sobre el fútbol inglés y hay algo sobre el fútbol argentino, y a mí me interesó mucho poder acompañarte porque prácticamente era un año que yo estaba viviendo acá en Valencia y se dio, digamos, esta situación que apareció, que el universo, digamos, a vos te puso, digamos, a mí en el camino, y a mí el universo me puso alguien que iba a Argentina
a ver partidos de fútbol, a buscar material para escribir un libro, y de alguna manera yo tuve la posibilidad de acompañarte en esa aventura y estando desde acá, ¿sí? Empezar a conectar con el fútbol, que el fútbol para mí fue una de las cosas que yo sentí que más iba a extrañar viniéndome a vivir acá a España. Yo con mi hijo, yendo a la cancha, los últimos meses que íbamos a la cancha, yo fui elaborando mi duelo, porque sabía que una de las cosas que más iba a extrañar y que iba a perder en esta decisión de irme a vivir a otro país, era ir a la cancha. Entonces, que vos puedas ir a la cancha, que era importante para tu material, pero que puedas ir con algún amigo mío, que puedas ir con con algún contacto, o sea, era una forma de yo también estar ahí, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí yo te interrumpí para comentar algo de tu libro anterior, pero estábamos en este café donde ahí me entero que no conocías a nadie y enseguida me puse a ver con quién podía conectarte. Sí, efectivamente, como te digo, yo iba solo a Buenos Aires, no conocía a nadie, solo conocía el fútbol, o sea, conocía los equipos de fútbol, que no es poco, ¿no? Es decir, saber cuáles son, porque claro, Buenos Aires es una ciudad que no es que estemos hablando que vayas a ver a 4 equipos de fútbol, como pueda ser en Madrid, o pueda ser Barcelona, pueda ser en Milán, ¿no? A Buenos Aires tienes, pues eso, al final acabé yendo visitando a 14 clubes, y aún quedan 8 o 9 más, ¿no? Se podrían hacer 2 o 3 libros más sobre clubes de fútbol en Buenos Aires, ¿no? Entonces conocí esa realidad del fútbol, y bueno, pues me aventuré a meterme en un avión durante 12 horas o 13 horas de ida y 12 de vuelta, precisamente por eso, porque si no tuviera esa pasión, quizá no me hubiera metido nunca en un avión 12 horas, ¿no? Es decir, lo haces porque dices, bueno, es que lo que voy a conseguir, lo que me apasiona, lo que tira de mí, es más fuerte que a lo mejor que mis miedos o que el aburrimiento de estar 12 horas o la pereza de estar 12 horas en un avión, ¿no? Entonces, ahí también es otra señal, ¿no? Decir, no, es que si te apasiona algo, no hay obstáculos que valgan, ¿no? Como en este caso, un océano entero, y no solo el océano, sino luego tienes que ir hacia el sur, ¿no? Pero que está muy lejos, pues no importa, ¿no? Es decir, no, si hay que ir, pues vamos, porque la recompensa que obtienes de estar allí, ¿no? Pues realmente es superior a las dudas que puedas tener. Y efectivamente, pues fui allí a ver qué pasaba, ¿no? Y luego también una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Que siempre te suelen comentar, no vayas solo, ¿no? Es peligroso, tal, y claro, porque es una realidad que no conoces. Puedes conocer Europa, puedes conocer Estados Unidos, tal, pero la realidad en Hispanoamérica, ¿no? Pues es diferente, ¿no? De alguna manera, entonces tampoco lo conocía, entonces claro, tienes que superar todos esos obstáculos y decir, no, me da igual, es que yo quiero ir, yo tengo que ver esto, ¿no? Forma parte de mí. Y por lo tanto, para realizarme o para conseguir, no puedo esperar más en mi vida sin haber estado allí, sin poder hablar con alguien diciéndole, no, es que nunca he estado allí, ¿no? Bueno, siempre te faltaría algo, ¿no? Entonces, pues, para superar eso, pues tienes que superar todos esos obstáculos que para mí valía la pena y valía mucho la pena. Y gracias a Daniel, bueno, pues cuando llegué a Buenos Aires, ¿no? Pues se abrió una nueva dimensión, que era la íntima, la de conocer Buenos Aires de forma más íntima, con gente que vive allí, que conoce la ciudad, que conoce los clubes por dentro y que te abren una nueva puerta, ¿no? A lo que tú pensabas vivir allí, pues bueno, pues todas esas personas, a las cuales pues le doy las gracias, por supuesto a Daniel no hace falta ni hacerlo aquí explícito porque él ya lo sabe, pero bueno, todas esas personas, ¿no? Que me ayudaron, que me abrieron las puertas, que colaboraron conmigo y que hicieron ese viaje pues que fuera mucho más apasionante, ¿no? Pues estaban allí y como digo, pues fue conocer un poco de una forma un poco más íntima esa ciudad. Eso, bueno, también a tu hermano Fernando también, que bueno, pues que te abre las puertas de su casa y puedes conocer cómo se vive ese fútbol argentino desde dentro de los propios hogares, ¿no? De esos aficionados a clubes de River, de San Lorenzo, de Platense, ¿no? de Independiente, es decir, de muchos clubes, de Racing, es decir, de muchos clubes, ¿no? Que conoces a través de esos aficionados, ¿no? Que vas de ellos de la mano al fútbol y por lo tanto pues te sirve para ser uno más de ellos, ¿no? Para llegar allí, no ir simplemente como alguien ajeno a ellos, sino que ya vas con alguien, vas con una camiseta, vas con una identidad, y te mimetizas con el ambiente, ¿no? De forma natural, ¿no? Eso era lo que yo quería. Cuando yo supe que iba sin conocer a nadie, dije, no, falta algo acá.
te tienen que recibir hinchas genuinos, auténticos y que te acompañen y que estén con vos y que sentirte acompañado por el hincha argentino. Sí, sí, sobre todo porque también había una dimensión del libro, del trabajo en el que estoy inmerso y tal, ¿no? Es decir, además del fútbol, que es como la puerta, que es como el motor que tira de ti, es decir, también está la cuestión cultural, ¿no? La cuestión cultural de Buenos Aires, de Argentina. Y el haberlo vivido con estas personas lo que hace es que puedas conocer mejor el entorno del club, el barrio, las historias, es decir, todo lo que supone. Por ejemplo, nuestro amigo Hernán, ¿no? Pues me enseñó el barrio de Boedo, ¿no? Pues como todo donde estaban, ¿no? Los artistas de Boedo, ¿no? Los que pintan los murales el grupo artístico Boedo, ¿no? Que es del donde salen los artistas que pintan los murales, que es de Boedo, ¿no? Cómo era la relación entre el barrio y San Lorenzo, es decir, todas esas historias donde se fundó el club, ¿no? La historia del sacerdote Massa, ¿no? Lorenzo Massa, ¿no? Donde se funda el club, es decir, todas estas historias que son lo que enriquecen tu experiencia, lo que enriquece el libro, lo que enriquece al lector, que pueda luego leer esas historias, que no es solo de fútbol, sino también, además, ¿no? Es decir, pues es también un retrato cultural, un retrato de los barrios, de los personajes que seguían a esos clubes a lo largo de la historia, que son muchos y variados, porque allí no es como aquí o eres del Madrid o eres del Barça y poca diversidad hay, no, allí hay gente como Ernesto Sábato, que era de Estudiantes, ¿no? Como Gardel, que era de Racing, como Andrés Calamaro, el cantante, que es de Independiente, es decir, te da para sacar una buena variedad de hinchas, de hablar de música, de hablar de tango, de hablar de gastronomía, de hablar de las milanesas, de hablar de música, es decir, a través del fútbol, ¿no? Que es lo interesante también. Es impresionante, ahí lo están escuchando a Hilde, no solo la pasión, sino está contando parte del trabajo que él está plasmando ya en su libro. Yo tuve la suerte y tengo la suerte de ir viendo los avances. Hilde ya me pasó 2 capítulos y ya estoy inmerso en la lectura y la verdad que me encantó porque a través del fútbol y gracias al fútbol vos te metés en lo que es la historia y vas contando historias esto lo voy a decir yo, de mi Buenos Aires querido, ¿sí? Historias de barrios, historias del fútbol en cada barrio, que a mí me conmovió, y no solamente me conmovió y me llegó, sino que eran cosas que yo no conocía de la historia de determinados clubes, ¿sí? Cuando contás lo de, por ejemplo, bueno, no voy a spoilear, pero la historia en Parque Patricios, de Huracán, historias riquísimas, interesantísimas de leer y para mí de enterarme, no siendo mi equipo, pero digamos, sí es mi Buenos Aires querido, sí hay historias ahí que son sumamente interesantes. Yo te lo dije hoy antes de grabar que me recordaba, digamos, a Felipe Piña en su libro Gardel, donde cuenta, ¿sí? No solamente la historia de Gardel, sino de lo que era Buenos Aires en esas épocas. Y es sumamente interesante para quien está viviendo aquí poder leer historias contadas de un valenciano apasionado por el fútbol, por la historia, contando esas historias tan interesantes. Como digo, o sea, la idea es que el lector del libro, además, obviamente, ¿no?, de llevarse una panorámica sobre el fútbol argentino, también conozca la historia de Buenos Aires. Es decir, una vez leído los 14 clubes, tener una comprensión de lo que es la ciudad y su gente y su historia bastante completa, y de su gastronomía, y de sus bares, de sus restaurantes, ¿no?, de donde se reúne la gente, donde se reúnen los hinchas de Boca o los hinchas de River o los hinchas de Banfield, en qué lugares se reúnen, qué es lo que comen, a qué hora quedan, es decir, que se lleven una visión no solo del fútbol, sino de la sociedad, de la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de Avellaneda, ¿no?, de la ciudad de Avellaneda, donde hay 2 de los 5 grandes de Argentina, Independiente y Racing, bueno, pues ¿quién era Avellaneda? ¿Por qué se llama Avellaneda? Y a través de una pequeña pincelada, pues a ver, ¿no?, uno de los presidentes de Argentina, porque es importante. Es decir, y luego también enriquece la lectura, es decir, no es monotemática, sino que vas pasando la historia de Avellaneda, a la historia de Independiente, a Bocchini, a tal.
se van fundiendo muchos personajes de la historia, en este caso de Independiente, ¿no? Que es el que tengo más fresco porque es el que acabo de escribir ahora, pero con los otros clubes sucede lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hablemos de Racing, por ejemplo, también es de Avellaneda, pues se juntarán ahí, podemos hablar del presidente Perón, podemos hablar de Carlos Gardel, en fin, de un montón de personajes que también pues pululaban por la historia de Racing a lo largo de la historia y que también forman parte de la historia de Buenos Aires y de Argentina. Interesantísimo, interesantísimo. La verdad que luego de leer el par de capítulos que me has enviado, estoy a la espera del siguiente porque la verdad que me meto de una manera ahí, en esa historia, ¿sí? En toda esa historia de esos barrios. Cuéntanos tu historia con las camisetas, tu afición a las camisetas de fútbol, que no quería dejarlo pasar, porque vos coleccionás camisetas de fútbol. Sí, tengo camisetas de fútbol, tengo muchas, pues a ver, no sé si afortunado o desgraciadamente, pues que ya tengo muchos años, porque ya tengo alrededor de unas 210 camisetas de fútbol. Claro, no es que las compres todas juntas, sino que eso lo vas haciendo camino, pues desde que tenía 19 años, que compré la primera, pues hasta ahora, pues he ido comprando camisetas, pero siempre con un sentido, ¿no? Es decir, compro camisetas de aquellos lugares que visito, de aquellas ciudades que visito. Entonces siempre fue como también lo mismo que hablamos de Buenos Aires, ¿no? Como un reto cuando vas a Londres, por ejemplo, o ibas a Londres y tal, pues bueno, ¿dónde puedo conseguir la camiseta del Arsenal o del Tottenham? O vas a Glasgow, pues la del Celtic de Glasgow, la del Glasgow Rangers. Era como un reto, como una caza, ¿no? En lugar de animales, ¿no? Que ya está mal visto, ¿no? Pues que yo cazaba camisetas, ¿no? Trataba de conseguir dónde podría conseguir la camiseta de tal equipo, del otro equipo, ¿no? Pues me acuerdo cuando fui a Moscú, corría el año 2004 más o menos, y claro, tenía que encontrar allí la camiseta del Spartak de Moscú. Bueno, pues imagínate, ¿no? Estamos hablando de una época donde no había internet, no había tiendas online, con lo cual suponía un reto importante. Es decir, hoy en día, desgraciadamente, pues uno va online y puede comprarse la camiseta de cualquier equipo del mundo que en una semana la tiene en su casa. Antes no, antes si tú querías tener la camiseta del Paris Saint-Germain, pues tenías que ir a París, porque no podías conseguirla en ningún sitio. Y estamos hablando de un club importante, a lo mejor del Saint-Étienne, por ejemplo, pues ya era más difícil, ya tenías que ir a Saint-Étienne a por la camiseta del Saint-Étienne si la querías. Entonces, pues fue una especie de eso, entre pasión por el fútbol, pasión por conseguir, ¿no?, esas camisetas y bueno, y por tener ese recuerdo de esos viajes, ¿no? También, porque un vínculo con, pues la vez que fuiste aquí, allá, y luego también en España me pasa con diferentes pueblos, ¿no? He llegado a tener camisetas de equipos de tercera división o más abajo, ¿no? Cuando vas a algún pueblo, a Villarrobledo, en Albacete, por ejemplo, ¿no? A ver dónde, que es más difícil, es más difícil conseguir la camiseta del Villarrobledo que la del Real Madrid o la del Borussia Dortmund, ¿no? Por decir los equipos que han jugado en la final de la Copa de Europa, ¿no? Sí. Sí, sin spoilear el libro, contanos qué te llamó la atención, ¿sí? Contame qué te llamó la atención de Buenos Aires, qué te sorprendió, incluso de las canchas de fútbol, lo que vos te imaginabas y bueno, al ir a ver un partido. Bueno, la verdad es que el viaje tiene muchas dimensiones, ¿no? Sobre todo por qué te gustó de Buenos Aires, de la ciudad. Bueno, la ciudad la verdad es que me encantó, ¿no? Fue una ciudad a la que ya iba como decía Joaquín Sabina, con la maleta cargada de mitos a Buenos Aires, y la verdad es que se vieron cumplidos, ¿no? Es decir, realmente es que era así. Que una ciudad muy pasional, una ciudad muy bonita, una ciudad con una arquitectura muy bonita, con la gente muy acogedora, una gente muy amable, una gente muy pasional también, y que además pues les gusta también mucho el fútbol, como a mí. Por lo tanto, lo que hablamos antes de gente que habla tu mismo idioma, más allá del español, ¿no? Es decir, que habla tu mismo idioma, porque podías entrar en cualquier kiosco a comprar el diario Le o a recargar el móvil y bueno, pues te enganchabas enseguida en una conversación sobre fútbol o sobre la ciudad o sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya digo que sí, que se vieron, en el sentido de la ciudad, se vieron colmadas mis expectativas, ¿no? Incluso pues, te dan ganas de volver para disfrutarla, no para estar, ¿no?, a lo mejor yendo a fútbol y deprisa y tal, sino para disfrutar Buenos Aires, ¿no? Para ir a, como comentaba antes, a los restaurantes, ir a los bares, a pasearla. Es una ciudad muy bonita, la verdad es que yo recomiendo, más allá de lo que se pueda oír por ahí, ¿no?, que es una ciudad para disfrutarla. Y luego del fútbol, pues bueno, pues qué decir, ¿no? Es decir, de todo lo que rodea al fútbol en Buenos Aires, ¿no? De esa pasión, de esos estadios llenos, sobre todo
el ambiente previo también, ¿no? Es decir, en los quinchos, ¿no? Todo el ambiente que se genera, la percusión, las trompetas, los tambores, los cánticos, los trapos en los estadios, y se genera un ambiente muy festivo que te contagia, ¿no? Es muy contagioso, pues claro, estás ahí, ¿no? Pues si sientes la música, sientes el ritmo, sientes la pasión y tal, bueno, pues te anima a ti también a participar de ese ambiente que es toda una experiencia, ¿no? Es decir, yo siempre digo que los que nos apasiona el fútbol, nos gusta sobre todo lo que pasa fuera del verde, del rectángulo de juego, que también nos gusta, pero sobre todo lo que nos gusta es lo que rodea, ¿no? Esa cultura de fútbol, ese ambiente de fútbol, esa repercusión del fútbol, ese mate, ese café, esa cerveza el lunes después del partido o el jueves después de competición internacional y comentarlo, ¿no? Sé que comprabas el Olé y te leías el Olé. Sí, porque yo es que claro, es decir, al seguir el fútbol argentino, pues bueno, cuando era pequeño yo leía lo que hablabas de que tú echabas de menos, ¿no? Al venir a España, el ir a ver a River al estadio y tal, pero digo, pues menos mal que te ha pillado ahora, porque te llega a pillar en los 80 o en los 90 y entonces sí que hubiera sido un exilio mucho más potente, ¿no? Porque ahí ya no hubieras podido ni ver partidos. Entonces, claro, yo cuando era chico, cuando era pequeño, para fútbol argentino, yo me acuerdo que había una revista que era aquí en España, que era Don Balón, que era la única que trataba fútbol internacional y llevaba 2 páginas de fútbol argentino. Y por aquel entonces me acuerdo que el top del fútbol argentino era Ferrocarril Oeste, de Grigol, en de los Cooper, 80, en claro. los 80. Entonces, pues yo veía la foto del escudo grande que llevaba Ferrocarril Oeste en la camiseta, pero a través de fotos, no sabía nada más. Y me había llegado River Plate por el Mundial del 78, por Kempes, que era aquí de Valencia, jugó en River Plate, es decir, los jugadores de la selección, Fillo, el Pasarela, pero nada más, no tenías nada más. Entonces, el contacto ese en el fútbol argentino tenía que ser a través de revistas gráficas, el gráfico de Argentina, alguna vez que podías, alguna que llegaba aquí, y en los últimos tiempos Olé, que sustituyó un poco porque el gráfico desapareció. ¿El gráfico llegaba aquí? En Madrid había algunos kioscos que sí, que llegaba el gráfico. Me acuerdo, y luego para el Mundial 86 me acuerdo que sí que tenía una edición de cuando salen Maradona y Pasarela, me acuerdo con el sombrero mexicano, con Bilardo, pero que sí que tengo imagen que del gráfico sí que conseguí alguno, pero te digo, muy esporádico y para ocasiones muy especiales. Y luego salió Olé, que lo único que puedes leerlo es por internet. Pero a mí es que me gusta la prensa, me gusta leerlo mientras desayuno, con el café con leche, el curasán, y leer la prensa, ¿no? Entonces, digo, que menos que llegar a Buenos Aires y poder por fin poder leer Olé, no el Marca, ¿no? Que es el que lees aquí habitualmente, el que leo aquí habitualmente cuando desayuno, sino poder leer Olé en Buenos Aires leyendo, bueno, pues la actualidad de fútbol argentino, las clasificaciones y qué se comenta, qué se dice, ¿no? Más en profundidad de lo que puedas saber aquí. Entonces sí que la verdad sí que fue sí, también un... Esa es una imagen, bueno, yo te pregunté por el Olé porque lo he leído en uno de tus capítulos que te ibas a comprar el Olé y leyéndolo, ahí yo me imaginaba, hay mucho... leyendo tu libro, al menos algunos de los capítulos que ya he leído, que, bueno, esto es lo que tiene, digamos, leer un libro bien escrito, que te haces toda la imagen, ¿sí? Es casi cinematográfico. Entonces yo, cuando ibas relatando lo que iba sucediendo, tus experiencias en la cancha y con el Olé, y cuando ibas a comprar el Olé, yo lo veía, lo imaginaba, te veía ahí haciendo esto que vos estás contando, ¿no? Sí, es que es otro de los objetivos, entre comillas, ¿no? del libro, es que el lector, es decir, bueno, acompáñame, vente conmigo, yo lo he hecho, sé que hay más gente que le gusta el fútbol argentino, que le apasiona el fútbol argentino, porque mundialmente no es campeón del mundo, por lo tanto mucha gente conoce el fútbol argentino y bueno, pues desgraciadamente a lo mejor pues no puede ir a Buenos Aires o no le gusta tanto como para lo que hemos dicho, coger un avión 12 horas, ir a Buenos Aires, patearse todos los estadios, ver. Pero bueno, dices, bueno, yo te doy la oportunidad que sin levantarte del sillón de tu casa o de la cama de tu casa, a través de este libro, tú puedas acompañarme a mí, ¿no? Es decir, bueno, vente conmigo y hacemos este viaje juntos, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho fijar, pues estuve en esta calle, entré por esta puerta al estadio, me encontré con fulanito en este sitio,
porque sí, y más hoy en día, que puedes perfectamente tener al lado el Google Maps, ¿no? Tu teléfono, y a medida que vas leyendo puedes ver perfectamente el recorrido de dónde está el estadio, dónde está esta cafetería, por dónde te diriges, dónde está tal sitio. Es decir, hoy en día, acompañado por la tecnología que nos permite esas cosas, es como decirle a un lector, bueno, vente conmigo porque a través de la lectura vas a poder ver dónde estamos, ¿no? Y como lector, bueno, esto ahí te lo dije, pero como lector no solamente es sentir que uno te está acompañando en ese momento presente, o sea, el momento en el que has estado en el estadio, la cancha, sino también un recorrido que haces por la historia de barrios que yo conocía, pero que no conocía la historia de ese barrio. Entonces es conocer cosas, a mí me pasó de conocer cosas que yo no conocía de la historia de algunos barrios de Buenos Aires. Y es sumamente interesante a la distancia, quienes vivimos lejos bueno, en mi caso, de mi país, de Argentina, poder tener ese acercamiento y conocer partes de la historia que yo desconocía. Fíjate, Daniel, que eso es, a día de hoy se puede hacer en Buenos Aires. Desgraciadamente no se puede hacer en otros sitios. ¿Por qué? Porque hoy en día se tiende a sacar los estadios fuera de las ciudades, ya no solo del barrio, sino fuera de la ciudad. Es decir, tú, por ejemplo, el Atlético de Madrid estaba en el centro de Madrid, ¿no? Y sacaron la cancha, la han sacado fuera de la ciudad. Es decir, en lo que hoy en día es un secarral, que poco a poco, pero se despersonaliza totalmente lo que es la cancha de juego del Atlético de Madrid con lo que era el barrio en el que estaba instalado el Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, se tiende a sacar. Entonces, claro, cuando sacamos la cancha de juego, cuando sacamos el estadio del barrio, se despersonaliza, porque la gente no tiene a su equipo, no hay esa raíz que une al barrio, la cultura del barrio, la gente del barrio, los personajes que pululan ese barrio con el club, ¿no? Porque ya te lo has llevado de allí, y por lo tanto creo que en Buenos Aires se puede hacer eso. Creo que queda muy bien precisamente porque los estadios, el de Banfield, Lanús, lo que hablamos, ¿no? Avellaneda, La Boca, Caballito con Ferrocarril Oeste, que hemos nombrado antes, es decir, La Paternal con Argentinos Juniors, cada barrio tiene su personalidad, tiene su club y ha crecido todos juntos desde principios del siglo XX, ¿no? Hoy en día se tiende a sacar por una cuestión, ¿no? También de infraestructura, de operatividad y tal, a sacar los estadios de los centros de las ciudades, ¿no? Pero bueno, pierde precisamente, bajo mi punto de vista, toda esa personalidad que le da a tener tu estadio en tu barrio rodeado de bares, de comercios, de gente, ¿no? Hay una pertenencia, ¿no? Un sentido de pertenencia al barrio. Ahí, ¿no? Sí. Por eso cuando uno va, como he dicho, a La Boca o va a Caballito tal, puede descubrir a Ferrocarril Oeste, puede descubrir a Argentinos Junior o a Vélez Sarsfield en Liniers a través del barrio, ¿no? Porque hay una... Fíjate, bueno, tú lo sabes también, Daniel, ¿no? Que pues pasear alrededor del estadio, por el barrio, está lleno de murales, de pinturas, es arte de alguna manera, con los ídolos de ese club, con los personajes de ese club, entrenadores, jugadores, presidentes, el escudo, en fin, las copas que han ganado, y son murales que pintan todo el barrio, que le dan alegría al barrio, que le dan una personalidad, y si sacas, obviamente, esos estadios de allí, pues queda despersonalizado, ¿no? Vas a ver un partido del Atlético de Madrid, bueno, pues coges el metro, vas allí, ¿no? Al estadio y sales y aquello es, solo está el estadio, no ves nada más, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Hay una cuestión que me parece interesante también como para compartir y transmitir, porque vos escribís libros, sos periodista, escritor, pero vos trabajás en la universidad dando clases. No es a lo único que te dedicás, pero el dedicarte a la escritura desde tu pasión te ha posibilitado ni más ni menos, por ejemplo, hacer este viaje a Argentina. ¿Sí? Digo porque esto que yo decía de la pasión te lleva a que si vos desarrollás algo de tu pasión, encontrar la sustentabilidad de hacer lo que te gusta, disfrutarlo y que sea sustentable, porque, digamos, has podido sustentar tu viaje y lo que tú quieres, ¿no? Lo que vos querés es poder hacer lo que querés de forma sustentable, y esto es posible. Lo digo para tanta gente que tiene pasión o ganas de hacer cosas y bueno, a mí me gustaría hacer tal cosa, pero no puedo por tal o por cual. Bueno, lo
Lo que pasa es que cuando tienes una pasión, es decir, nada, la vida no es directa, ¿no? No es una línea recta, algo que pum, enseguida tengas la noción de la pasión o de lo que quieres hacer o tal, sino una cosa te va llevando a la otra. Lo importante es empezar, lo importante es tener la pasión que tú no eliges, porque realmente la pasión no la eliges. Tú no puedes decir, no, bueno, pues mira, es que quiero tener pasión por la pesca, pues ojalá, pero no la tengo. Con lo cual, de alguna manera la pasión ya la llevas tú o te viene a ti y tú lo que poco a poco la vas descubriendo y la vas desarrollando. Y poco a poco quieres ir viendo dónde puedo desarrollar mi pasión o cómo. Al principio, pues a lo mejor es simplemente leyendo el Don Balón. Hace 40 años, hace 45 años, leyendo el Don Balón. Luego viste que podías verlo por la tele, luego viste que podías viajar a esos lugares, luego viste que podías escribir sobre eso, luego, es decir, es como un círculo, como una bola de nieve que poco a poco, haciendo caminos, se va haciendo cada vez más grande. Pero eso te vas dando cuenta poco a poco y lo vas haciendo. Lo interesante es que esa pasión te lleve de alguna manera a poder desarrollarla, es decir, no dejarla estanca o parada en un sitio, sino que tú mismo vayas diciendo, bueno, pues lo que digo, ¿no? Primero leer solo, luego leer y ver, luego leer, ver y escribir, luego leer, ver, escribir y viajar, o viajar y escribir. Es decir, por ejemplo, cuando surgió el libro este de Inglaterra, del fútbol, bueno, al principio iba a ser un viaje, decir, bueno, pues me gusta el fútbol inglés, me gusta, pues quiero ir a disfrutar un verano por lo mismo, ¿no? De los estadios, de ver el fútbol inglés y tal. Luego se me ocurrió, oye, ¿por qué no hago unas fotos de todos los estadios y así pues tienes un buen recuerdo, tal? Luego dije, pues oye, pues han quedado bien las fotos, pues ¿por qué no escribimos un libro con todo esto? Porque habrá gente que también le pueda gustar el hecho de ver los estadios de Inglaterra. Entonces, una cosa te va hilando la otra y vas sacando cosas, ¿no? Luego, uy, ¿por qué no hago lo mismo con Buenos Aires? Pero de otra manera, es decir, siempre perfeccionando un poco, yendo un paso más allá, ¿no? Entonces, te va llevando unas cosas a otras, ¿no? Quien quiera adquirir tu libro sobre el fervor de los ingleses, que acá lo tengo aquí en mano, se ve por ahí en la cámara, ¿dónde lo puede adquirir? ¿Dónde lo puede comprar? Bueno, ahora creo que el libro ya se agotaron las ediciones, porque el libro es de 2015, creo que salió, porque el viaje es de 2012, ¿no? Pues mientras lo escribí, se editó, tal, bueno, pues pasaron esos años, ¿no? Y por eso digo, creo que ahora ya no, creo que se sacó una edición, no sé si fueron 3.000 ejemplares, una cosa así. Yo aún tengo algunos, sí que miré y tal, tengo algunos, entonces el que esté interesado, pues, si quiere que me mande a mí un mensaje por Instagram o tal, y yo se lo puedo enviar, sí. La verdad que está muy interesante, tiene muchas ilustraciones, muchas fotos. A quien le guste leer, pero a quien le guste ver también, a propósito de Don Balón, el gráfico, Olé, hay muchas fotos que ilustran lo que contás sobre la historia de los clubes en Inglaterra. Así que hay muchos fans de la Premier, ¿sí? Mis hijos son fans de la Premier, se ven todos los partidos, bueno, sobre todo la Champions, pero la Premier también es una liga ahí de elite, ¿no? Bueno, entonces quienes estén interesados en tener un acercamiento acá a lo que escribe Hilde con tanta pasión, el fervor de los ingleses, historias y leyendas de su fútbol, te pueden contactar. Sí, no sé si lo @Ildefonso73. Perfecto. Por Instagram, un privado. Hilde, pues me puedes enviar tu libro tal y ya quedamos. Ildefonso73. Perfecto. Bien. Bueno, una introducción entonces pueden tener a quienes les haya resonado lo que transmitís con tu pasión, que la transmitís en la escritura también. Y como previa al libro que está ahí elaborándose, que estás escribiendo, pueden adquirir este libro tuyo. Sí, bueno, también decir, claro, que hablamos de libros y tal, pero claro, mi pasión también fue mi trabajo en un momento dado. Yo fui periodista deportivo durante 10 años, lo cual me permitió, pues también seguía al Valencia, ¿no? En este caso, trabajé aquí en la ciudad de Valencia, bueno, pues me permitió también poder disfrutar de esa pasión, pues siguiendo al Valencia por los estadios de España, de Europa, en la Champions. Además coincidió que fueron las temporadas en las que el Valencia jugó las 2 finales de Champions también y ganó la Copa del Rey, en fin, toda esa época dorada del Valencia. Y durante aquellos años pues bueno, pues mi pasión fue mi trabajo también, pude compaginarlos. Pero bueno,
luego ahora fui a ser profesor, a su profesor y tal, pero no abandoné nunca, ¿no? La pasión a uno nunca la abandona, ¿no? Entonces, pues al revés, pude tener más tiempo para poder cultivar ese periodismo deportivo de otra manera, pues a través de los libros deportivos, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que te felicito, contento de estar acompañándote con esta aventura, con esta locura de, bueno, de plasmar la pasión y compartirla con otros. A propósito de compartirla, hay gente, yo voy comentando, porque me apasiona esto de estar acompañándote de alguna manera en esta aventura, de ser testigo, ¿sí? Y acompañante en esto. Y hay algunas filiales aquí en Valencia, de algunos equipos que ya están interesados en que podamos ir a contar, tal como estás contando acá, que puedas contar algo, sobre todo del club al que has ido a la cancha, al barrio, y que puedas contar algo de eso algún día que estén viendo algún partido. Acá se juntan, acá en Valencia, a ver los partidos, las filiales o gente en bares de clubes tradicionales de Argentina, así que podremos hacer alguna visita como para que Sí, cuentes algo. como dices, ¿no? Es decir, poder llevarles, ¿no? Lo de su pasión de su casa, pues bueno, alguien, un extranjero, entre comillas, ¿no? Pues que ha estado allí, pueda llevarles, ¿no? Un poco de su fútbol, de lo que ha visto, de lo que ha sentido, de lo que ha visto de Boca, de lo que ha visto de River, lo que ha visto de San Lorenzo, que ha experimentado, que gente ha conocido, que le han contado si es verdad o no, ¿no? Desde la perspectiva de las filiales de aquí de España, o que ellos puedan completar también esa visión sobre su club, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante, y sobre todo pues para seguir hermanando, ¿no? Sí. Allí Allí iremos a que puedas compartir todo esto y transmitirles lo que... Pues encantado traerles algo de su Buenos Aires querido, ¿sí? Donde sus equipos están jugando allá, pero acá la gente con el corazón viendo los partidos, sí, juntan a ver los partidos, y que vos puedas llevarle algo del barrio en el que estuviste y de esa pasión que vos pudiste ahí tener tan de cerca en Buenos Aires. Sí, sobre todo porque, a ver, también para nosotros, para los españoles en este caso, es decir, está muy lejos, ¿no? Está muy cerca y a la vez muy lejos. Es la gran paradoja, ¿no? Que tiene Buenos Aires con respecto a España, ¿no? Que bueno, que siempre lo has visto por la tele, en revistas, en tal, pero para nosotros queda muy lejos, es que está muy lejos. No es como Inglaterra, a lo mejor, que culturalmente sí que está mucho más lejana, pero bueno, en 2 horas te puedes ir a ver el Liverpool o el Arsenal o el Chelsea. Aquí no, aquí tienes que tener tiempo para poder decir, no, pues voy a ver a River, o voy a ver a Boca, o voy a ver a San Lorenzo, ¿no? Es decir, sí que necesitas tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que está lejos, ¿no? De alguna manera, el poder haber vivido eso y poder haber estado allí y tal, pues también es como otro mundo, ¿no? Es decir, que ya tenemos la referencia, como digo, siempre has seguido el fútbol argentino, ¿no? A través de clubes, de selección, de ciudad y tal, pero claro, el haber podido estar allí y haberlo experimentado, siempre te llevas una experiencia, ¿no? Que parecía compleja, ¿no? Creo que va a ser una linda experiencia que puedas ir a transmitirles tu visita a esos barrios y llevarles algo de eso a la gente que extraña, por más que vea los partidos acá. Va a ser maravilloso que puedas transmitirles y llevarles algo de esto. Sí, porque el ambiente es magnífico allí, la verdad es que es para echarlo de menos. No es lo mismo verlo por la televisión que como se vive un partido ahí en las canchas argentinas, ¿no? Es muy diferente. Bien. Bueno, Hilde, ha sido un placer. Seguiremos con esta locura del fútbol, ¿sí? Seguiremos, recorriendo peñas o los lugares a los que estén interesados en que vos puedas transmitirles algo de esta maravillosa experiencia. Y adelante. Pues nada, Dani, pues ya te digo, muchas gracias por invitarme, por estar aquí contigo, por este acompañamiento, por esa pasión por el fútbol. Y nada, encantado de estar aquí. Cuando quieras, pues seguimos charlando de lo que quieras, de fútbol, de pasiones, de escritura, de lo que quieras, y porque es un placer hablar contigo. Bueno, y muchas gracias a ti. Gracias.